La tensión que se está viviendo en Oriente Medio empieza a preocupar a algunos países que incluso hacen solicitudes que demuestran lo que se está viviendo en esta parte del mundo. Vamos a comentar cómo Sudáfrica le ha pedido, escuchen bien esto, a la Corte Internacional que califique a Israel como estado del apartheid. ¿Qué significa esto y por qué se demuestra que todo se está saliendo de las manos? Vamos a comentarlo. La República de Sudáfrica va a solicitarle a la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas que califique a Israel como un estado de apartheid. Esto ha sido informado a través del medio News 24, al citar una declaración de la ministra de Exteriores de Sudáfrica, Nadeli Pandor. Se comenta que anteriormente el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, había instado al Tribunal Penal Internacional a investigar la actividad de Israel en Palestina, donde se cometen crímenes militares. Y sí, el Parlamento sudafricano, en medio de la escalada del conflicto entre Palestina e Israel, ha votado el 21 de noviembre a favor de la decisión de cerrar la embajada de Israel en el país y romper relaciones diplomáticas, señalando que estas medidas van a regir hasta que Israel acepte cesar el fuego y empezar a entablar negociaciones. El portal Business Life, al comentarlo, ha señalado que esta decisión del Parlamento tiene un carácter recomendatorio. Sin embargo, lo que se está comentando es que el embajador de Israel en Sudáfrica ha sido llamado también a consultas. Y sí, en este caso, con estas declaraciones, lo que se estaría buscando hacer es denotar lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Y a esto debemos sumarle una cereza del pastel. Recordemos que Sudáfrica tiene parte activa en el grupo de los BRICS. Recordemos también que ha habido una reunión precisamente de estos gobiernos. Entonces, habría que ver si realmente lo que algunos comentaban con respecto a que el grupo de los BRICS se unía al conflicto criticando a Israel por lo que está pasando en esta parte del mundo, va a ser realmente así. De momento, Sudáfrica entonces busca no solamente romper relaciones con Israel, sino acusarlo directamente frente a la Organización de las Naciones Unidas. Si esto tiene algún tipo de resultado, habría que ver cuál va a ser la respuesta de Israel, que de momento ya llamó a consultas al embajador de Sudáfrica, pero esto pinta para que la tensión se genere en una ruptura total de relaciones. Y esto puede generar un antes y un después en algunos de los países de los BRICS, precisamente con Israel. La nueva vicepresidenta de Ecuador va a tener, en este caso, una única función. Pero ¿por qué estamos hablando de Ecuador si estábamos comentando hace un rato lo de Israel? Pues resulta que su única función sería colaborar para la paz precisamente en Israel. Así como lo escuchan, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien tomó posesión en la víspera, ha designado este 24 de noviembre a su vicepresidenta, Verónica Abad, con una única función, de ser la colaboradora en la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad que se vive entre Israel y Palestina. Y para ello, tiene que trabajar desde la oficina ecuatoriana en Tel Aviv. Así como lo están escuchando. Lo que se está diciendo entonces, a través de un comunicado difundido de la cuenta de la presidencia en la red social X, es que esta sería la función por parte de la vicepresidenta. Según el texto, esta decisión expresa la responsabilidad de la nación con la resolución pacífica del conflicto y el apoyo de Ecuador a los esfuerzos internacionales por alcanzar la estabilidad en áreas afectadas por estas tensiones. En el comunicado se señala que la decisión del nuevo mandatario en el marco de su competencia constitucional es un hito histórico que marca un precedente bastante significativo sobre el compromiso de Ecuador con la paz internacional. Pero algunos están empezando a calcular que de repente esto sería más bien una situación en la que se están metiendo en un tema que no les compete. Lo único cierto es que algunos hablan de injerencia, mientras que otros hablan de preocupación mundial. Y llama la atención porque nuevamente un país de Latinoamérica tiene una función mucho más proactiva a intentar solucionar el conflicto o hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio en comparación a otros estados, sobre todo de Occidente, que sencillamente han decidido callarse. Más de 1 millón de residentes de la Franja de Gaza han llegado a los albergues de las agencias de las Naciones Unidas
para los refugiados de Palestina en Oriente Medio. Esto ha sido informado por el comisionado general de la propia agencia. Estamos hablando de Philippe Lazzarini. El mismo dice entonces que están en una etapa bastante sombría, ya que la propia organización registra que más de 1 millón de personas se están refugiando en las instalaciones en toda la franja de Gaza. Esto lo ha tenido que escribir a través de sus redes sociales. El mismo añade que de esta más de la mitad de todas las personas desplazadas en la franja de Gaza, ni siquiera la bandera de la Organización de las Naciones Unidas puede seguir protegiendo a la gente que se encuentra allí. De hecho, hemos visto cómo previamente se atacó incluso a una escuela que estaba siendo administrada por la propia ONU. Y sí, de acuerdo con el comisionado, la propagación de enfermedades cutáneas infecciosas ha aumentado considerablemente con la llegada del frío, agravada por, en este caso, las condiciones insalubres y la lluvia. En algunos lugares de la franja de Gaza, la incidencia de enfermedades se ha multiplicado por 45 en comparación con años anteriores. Y esto, para varios expertos, lo único que demuestra es lo que dijo en su momento Antonio Guterres, la Organización Mundial de la Salud, con respecto a que este complicado y triste escenario era no solamente una crisis humanitaria, sino que era la crisis humanitaria, que nunca en la historia de la humanidad se podía haber visto algo así, porque en este caso la cantidad de gente que se mueve puede generar un colapso no solamente en 1 o 2 países, estamos hablando de bloques enteros. Algunos apuntan a que esto puede llegar tranquilamente a Europa, y con las políticas que están en este momento dentro de la propia administración en Bruselas, se puede generar un caos colectivo. Y estamos hablando no solamente de una caída de crisis migratoria, sino también económica. Pero claro, a esto le tenemos que sumar lo que está sucediendo con el ejército de Israel, porque si bien hemos comentado que hay una tregua, hemos comentado que hay 4 días, que se van a empezar a liberar ciertos rehenes por ambos bandos, debemos comentar que en este momento el ejército de Israel ha salido al frente a decir que se acaban los 4 días y siguen los ataques masivos. Así como lo escuchan, las fuerzas de defensa de Israel van a reiniciar los combates en la franja de Gaza una vez se termine con el cese de las hostilidades provisionales. Esto lo ha declarado el vocero Aviashi Adrae. El mismo ha dicho entonces que esta tregua y el periodo de alto al fuego son temporales. La guerra no va a terminar, la guerra se reanuda más bien. Esto ha sido declarado al portavoz a la cadena Sky News Arabia. Adrae también ha expresado su convicción de que las fuerzas de defensa de Israel lograrán eliminar al movimiento palestino Hamas de la faz de la tierra. Nuevamente con esta frase, Israel, según él mismo comenta, no va a permitir que los civiles de Gaza regresen al sur, a la zona norteña del enclave, ya que el norte de la franja de Gaza sigue siendo zona de combates. Y recordemos lo que estaba comentando el propio Benjamín Netanyahu, que esta parte del mundo iba a ser administrada por Israel por tiempo indefinido, algo que Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, España, algunos aliados de Occidente del propio Israel están bastante en contra. Lo único cierto de momento es que la resolución de este conflicto parece no estar cerca y, para algunos, la estrategia por parte de Benjamín Netanyahu es sumamente criticable. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu comentario, tu like, que compartas esta publicación nos ayuda a llegar a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.